Bienvenidos, esto es Comunicación y Semiótica 1, yo soy María Florencia Mozzi y está conmigo la profesora Mariela Alonso. ¿Cómo ¿Qué va? tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Buenísimo. Hoy vamos a hacer el repaso correspondiente a los contenidos de la unidad 2. La semana pasada estuvimos viendo los contenidos de la unidad 1 y hoy vamos a ver los contenidos correspondientes a la unidad 2. Muy bien. El título de la unidad 2 es el texto y su organización. ¿Sí? En este programa de 4 unidades que tiene Comunicación y Semiótica 1, dijimos que el gran objeto de estudio es la comunicación y lo que hicimos fue plantear una primera unidad que incluye la comunicación como fenómeno complejo abordada a través de las teorías más clásicas del siglo XX por autores de distintas disciplinas, desde distintos encuadres y con distintos modelos teóricos. En esta segunda unidad lo que hacemos es problematizar específicamente la noción de mensaje, a la que vamos a reemplazar definitivamente por la palabra texto, que va a estar cargada, como hemos dicho en otros encuentros, de esta noción de enunciado, de discurso, es decir, de texto anclado en un determinado contexto. Un texto que está cargado de las huellas de una determinada situación de enunciación, de un determinado aquí y ahora, que lo transforman en la medida en que ese texto funciona como una actualización de algo ya dicho previamente, ¿sí? Por eso lo que elegimos fue un recorte bibliográfico específico. ¿Cuáles son los textos? Los autores que vemos en esta unidad son Genet, Landau, Verón, Kress y Van Leeuwen. Van Leeuwen. Sí. Ahí, digamos, siempre lo que hacemos es una recomendación respecto de qué textos leer primero. Les recomendamos que lean primero el texto de Genet y luego el texto de Kress y Van Leeuwen. Y luego que sigan con Landau y Verón. ¿Por qué? El texto de Genet nosotros lo proponemos para mostrarles un análisis tradicional de lo que es la noción de texto, en donde el texto todavía está separado de sus paratextos, es decir, se considera que el texto alude al contenido importante de una determinada unidad de sentido y que el paratexto es todo lo que no es tan importante o todo lo que está subordinado a ese núcleo que no puede ser eludido. Para nosotros en esta cátedra no es una teoría que esté vigente, especialmente por el tipo de materiales con los que nosotros trabajamos. En el caso de Genet, él está trabajando a partir de la novela y está analizando los géneros literarios. Entonces, que él considere que una novela empieza en la primera palabra del capítulo 1 puede tener un cierto grado de validez. Para nosotros que trabajamos con objetos no solo verbales, sino visuales, audiovisuales, multimediales, ese recorte, ese pensar que tengo que llegar a la primera página del interior de un libro y desconocer todo aquello que está afuera para empezar a conocer al texto, es dejar afuera mucho de lo que a nosotros también nos interesa, ¿no? Y además, en el caso del libro pareciera más fácil de distinguir, ¿no? Esto de el contenido corresponde a aquello que hace al argumento, pero no da lo mismo si el libro tiene tapa o si no tiene, si el libro está escrito en castellano o en inglés o en guaraní, si el libro está ilustrado, el tamaño de la tipografía, a qué auditorio está dirigido, ¿sí? En qué situación de recodificación va a estar transferida esa información. Entonces, las decisiones que se toman a la hora de construir un determinado texto también están en función de esos futuros destinatarios, de ese futuro auditorio para quien voy a estar reconfigurando en definitiva esa producción inicial. Entonces, para dialogar con ese texto de Genet, nosotros traemos el texto de Kress y Van Leeuwen que nos permite analizar desde una semiótica un poco más amplia, desde una semiótica social, de una manera más compleja, estas nociones de texto ampliado, ¿no? Porque les decía, en el caso del libro pareciera que yo puedo reducir el libro al argumento,
Pero, ¿y en una película qué hago? ¿Qué es lo más importante? ¿La imagen o el sonido? ¿Da lo mismo que una película tenga sonido o no lo tenga? ¿Da lo mismo hacer una película en color o en blanco y negro? ¿Da lo mismo elegir un formato digital o un formato analógico? ¿Da lo mismo la plataforma a través de la cual yo elija dar a conocer la producción? ¿Da lo mismo poner títulos o no ponerlos? ¿La información que yo elijo compartir? ¿Es igual una película premiada que una que no lo es? Digo, para que vean cómo se va ampliando la noción de texto, porque todo eso también carga. Da lo mismo participar de concursos que participar de encuentros, que participar de festivales, formar parte de un determinado circuito oficial o no, o formar parte de manera intencional de un circuito que está off o que está fuera de los espacios más convencionales. Entonces, una teoría como la de Kress y Van Leeuwen, que ellos vienen del audiovisual, son dos autores holandeses que vivieron durante mucho tiempo en Australia y luego fueron trabajando con distintas universidades y escuelas de arte alrededor del mundo. La teoría de ellos nos sirve justamente para empezar a pensar en esta noción de texto ampliado. Y lo que nosotros queremos es que ustedes puedan ver cuáles son esos estratos en los cuales podemos empezar a reordenar los textos, más allá de los modos en los que se realizan, que puedan definir qué es la producción, qué es el diseño, el discurso, la distribución, que lo puedan definir desde los autores y que puedan dar ejemplos, que puedan usar ejemplos a partir de lo que fuimos viendo en las distintas clases y que a partir de ello puedan tensionar la teoría de Kress y Van Leeuwen con la teoría de Genet. Fíjense que siempre usamos esta palabra, por la que a veces me cargan, me dicen, ¿por qué no decís comparar? Porque la comparación es imposible. No podés comparar nada con nada, porque las cosas son distintas en sí, las personas son distintas, por algo no son la misma persona. Entonces, dado que la comparación no es algo posible, ¿sí? Por una cuestión ontológica de los sujetos y de la realidad en general, sí me parece que podemos elegir otros recursos, como en este caso la palabra tensión. ¿Qué hago yo con una teoría? Doy una teoría, hago que se conozca y luego traigo otra que la cuestiona, que la problematiza críticamente, ¿sí? ¿Porque la teoría de Genet está mal? No, simplemente porque no cubre las necesidades de análisis que nosotros tenemos y lo que aclaramos siempre. Todas las teorías sirven para algo, pero ninguna teoría sirve para todo, ¿sí? Lo que nos interesa de esta materia es que a ustedes les quede un panorama teórico, no que se queden con una teoría para siempre. Que vean que cuando ustedes construyen un marco teórico, un marco de análisis, cuando están analizando una producción, cuando están preparando una investigación, cuando están preparando su tesis, por ejemplo, no quiero mirar a nadie, en esos casos tienen que empezar a pensar qué necesitan ustedes que las teorías les ofrezcan, ¿sí? Y cada teoría les va a dar algún concepto, pero ninguna teoría les va a dar todo, si no, le van a terminar demostrando la teoría a alguien que seguramente ya se licenció, ya se doctoró hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué nos interesa de estos primeros textos? Que ustedes puedan explicar las diferencias que hay entre la teoría de Genet, que separa texto de paratexto, de la teoría de Kress y Van Leeuwen, que considera que texto y paratexto son parte de una misma unidad de sentido de realización multimodal. A través de qué modo se realiza esa unidad de sentido, los modos gráficos, visuales, audiovisuales, verbales, y en qué estrato se organiza. Que puedan explicar el ejemplo que ellos sacan de la revista de decoración y que puedan dar algún otro ejemplo en relación con este mismo tema. Luego teníamos, Flor, otros dos autores, ¿no? Sí, tenemos a Lando y Bron Muy con la bien, noción de hipertexto y a Bron excelente. con el preámbulo de esto no es un libro. Muy bien. Justamente lo que plantea Lando y que nos interesa que ustedes analicen es la noción de hipertexto desde el punto de vista de la producción. ¿Qué es un hipertexto, no? Este texto complejo que se forma a través de cadenas, de lexias, ¿no? O de unidades que se conectan a través de vínculos o de enlaces y que permiten crear una textualidad ampliada, ¿no? Casi infinita, que tiene muchas propiedades, el carácter de loop, el carácter azaroso, aparentemente azaroso,
y especialmente, algo que analizamos muy puntualmente, el carácter rizomático, esto de que no hay una estructura esperable, ¿no? Que de algún modo cada uno de los puntos a través de los cuales yo conecto un texto con otro puede disparar en cualquier sentido, conectar cualquier materialidad dentro de lo, en este caso, virtual. ¿Por qué nos interesa el texto de Landau? Porque cuestiona la noción de texto. Hasta acá nos quedaba bárbara la definición de texto como una unidad de sentido, de realización multimodal, pero ¿qué hacemos con Internet? ¿Qué hacemos con todos los hipertextos? Desde el punto de vista de la producción podemos analizar Internet como el gran hipertexto de nuestro tiempo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de Verón, por ejemplo, que es un semiótico argentino, podemos analizar el hipertexto no desde el punto de vista de la producción, sino desde el punto de vista del uso o del funcionamiento. Esto es, más allá de que algo no haya sido producido de origen como un hipertexto, yo puedo darle un funcionamiento hipertextual. Por eso él plantea que esto no es un libro, que en definitiva todo libro es una puerta a infinitos libros. Piensen en cómo funciona un libro en una biblioteca, ¿sí? Y cómo eso que nos pasa cuando abordamos el diccionario, por ejemplo, lo que está haciendo es poner en evidencia esa conexión de infinitas lecciones que se puede dar entre todos los libros del mundo, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es que ustedes puedan empezar a pensar la noción de hipertexto como un texto ampliado, que lo puedan caracterizar desde el punto de vista del productor, a partir de lo que plantea Landau en su texto, ¿sí? Que puedan explicar las distintas propiedades, que puedan explicar por qué el hipertexto es rizomático, y que también puedan explicar cuál es el funcionamiento desde el punto de vista del usuario, cuál es el funcionamiento hipertextual de aquello que no ha sido pensado como un hipertexto, pero que también puede funcionar hipertextualmente. Por eso les pusimos algunos ejemplos de sitios web y los invitamos a ustedes a que también busquen sus propios ejemplos para esta pregunta. ¿Nos queda algo más en la guía de estudio? No, los últimos eran los sitios web Bien. y ya está Que todo. sirven de referencia justamente para que ustedes puedan dar estos ejemplos que les pedimos. Para estudiar para el examen, tratar de encontrar definiciones claras en cada uno de los textos, de texto, contexto, cotexto, ¿sí? Esa unidad material, aquello que está vinculado dentro de la misma materialidad, diferencias entre Genet y Kresse van Leuven, diferencias entre Landau y Verón, y ejemplos de todo lo que vayan definiendo y explicando. ¿Estamos por hoy entonces? Estamos por ahí. Buenísimo, muchas Muchas gracias. Nos gracias. vemos la próxima.